Buenas tardes, mi nombre es Angie Verdugo. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre cómo se ha desarrollado hasta el día de hoy la implementación y desarrollo de la reforma rural integral del Acuerdo de Paz en Colombia. En primer lugar, es importante mencionar que este aspecto del Acuerdo de Paz fue creado inicialmente con la intención de buscar una respuesta a una de las principales causas del conflicto armado en Colombia, que era en ese momento la inquietud en la distribución de las tierras, la falta de acceso a recursos y servicios básicos en las zonas rurales. Como objetivo principal de esto, esta reforma buscaba transformar el campo colombiano, garantizando la distribución de las tierras, el desarrollo económico y social de las comunidades rurales y la participación política de la población rural. Básicamente este punto está enfocado en darle una voz y voto y un camino o un canal en el cual las personas del campo pudieran transmitir sus ideas, sus opiniones, postular sus inconformidades y ser escuchados en pro de que todo este campo se viera beneficiado. Y es importante mencionar que cuando este campo se veía beneficiado, todos nos beneficiábamos porque todos recibimos algo del campo colombiano. Profundizando un poco en cómo se ha desarrollado este aspecto, es importante decir que se ha requerido la creación de una serie de mecanismos institucionales y de participación ciudadana para garantizar esta ejecución. ¿Por qué? Porque sin esto, las personas que están en el campo, esos campesinos que necesitan ser escuchados, esos campesinos que necesitan dar su opinión, que necesitan manifestar su inconformidad con algo, no tendrían un canal por el cual hacerlo. Entonces, esto requiere la creación de esos canales para que las personas garantizaran esa comunicación con el Estado. En este sentido, se creó la Agencia de Renovación del Territorio, con las siglas ART, que es la encargada de liderar y coordinar la implementación de los programas y proyectos de la RRI. También se establecieron mesas de participación en las que se incorporó a diferentes actores como organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y de víctimas. Estas, por medio de este canal que creó el Estado, llamada Agencia de Renovación Territorial, y todas estas mesas de trabajo le proporcionan a los campesinos colombianos y a todos los habitantes de las zonas rurales y alejadas un canal de comunicación más directa en el cual ellos pueden postular todas esas cosas que necesiten decir, que necesiten comunicar, aquellos que ellos crean que deben ser escuchados, sus oposiciones, sus opiniones, sus ideas, sus aportes, etc. El desarrollo de la RRI ha estado enfocado pues, en diferentes áreas estratégicas. Se ha trabajado en la formalización de la propiedad rural, se ha trabajado también en el acceso a las tierras para los campesinos sin tierras, aquellas personas que fueron despojadas de sus tierras en tiempos pasados y que quedaron pues sin nada. Entonces, este aspecto del Acuerdo de Paz ha buscado darle a esos campesinos que no tienen dónde ser campesinos una tierra para que puedan ejercer lo que hacen, producir alimentos, arar tierras, tener sus casas o como sea de acuerdo al contexto en el que se produzca. También se ha trabajado en el fortalecimiento de la producción agrícola y pecuaria, la construcción y mejoramiento de la infraestructura rural para que pues estas personas que están trabajando en el campo puedan sacar ese producto que elaboran allá. La implementación de servicios básicos y la garantía de derechos y justicia para las víctimas del conflicto. Esto último, para que todos esos campesinos y esas víctimas del conflicto armado vuelvan a sus lugares, a los lugares donde pertenecían, para que puedan ejercer aquello que ejercían antes de que la violencia llegara a sus vidas. Entonces, este aspecto del Acuerdo de Paz lo que hace es
como regresar un poco esa integridad y dignidad moral que tienen los campesinos o que perdieron los campesinos por medio de la violencia en Colombia. Entonces simplemente se les intenta de alguna manera devolver un poco de lo que perdieron. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, la implementación de la RRI ha enfrentado diversos obstáculos y desafíos. Entre ellos se destacan la falta de recursos económicos, estos para financiar los proyectos y programas de reforma, la falta de voluntad política para su implementación efectiva, ya que pues se han presentado muchas trabas a nivel del gobierno para que estos proyectos pues no salgan adelante. Sí, puede sonar un poco duro, puede sonar un poco irrealista, pero así se ha presentado. Entonces, por eso de pronto algunos aspectos de este proyecto, algunos aspectos de este punto del acuerdo de paz no se han podido hacer con la mejor eficacia por algunas trabas que se han presentado en todo el desarrollo de este mismo. La resistencia por parte de grupos armados ilegales, que ha sido una lucha constante del gobierno y de la misma población para poder volver a lo que era antes de la violencia. La ausencia de una estrategia de comunicación afectiva para informar y sensibilizar a la población sobre los beneficios de la reforma. Porque, como lo mencionaba anteriormente, los canales de comunicación son muy importantes y si no tenemos cómo llegar a la población, cómo contarles, cómo informarles, cómo los beneficia esto, ellos no lo van a apoyar. Entonces simplemente no va a haber un buen desarrollo de la implementación. En resumen, la implementación y desarrollo de la reforma rural integral en Colombia ha sido un proceso complejo, gradual, y aunque se han logrado avances significativos, todavía existen retos pendientes para garantizar su efectividad y para poder llegar a alcanzar algunos de los objetivos que se habían planteado dentro del acuerdo de paz. Mi nombre es María Elizabeth Guerra Salcedo. Hoy les hablaré un poco de la clave del acuerdo, que se basa sobre todo en las bases para la transformación y la estructura del campo. Crea las condiciones del bienestar y del buen vivir para la población rural y que construye las construcciones de una paz estable y duradera. Esta en sí también contiene los pilares de implementar la reforma y que se basa en 6 pilares. Estos pilares son: el primero, el ordenamiento social de la propiedad rural y el uso del suelo; el segundo es la infraestructura y acueducto de las tierras, que se basa sobre todo en comprender la infraestructura física básica, en las conexiones de energía, internet y tener una buena infraestructura. El tercer pilar es la salud, el cuarto pilar es la educación rural y la primera infancia, el quinto pilar es una vivienda rural de agua potable y saneamiento básico, y el sexto y por último es la reactivación económica y productiva de agropecuaria. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Sánchez Llorente. En el día de hoy hablaré sobre la reforma rural integral, pues esta se constituye como una de las bases más relevantes para la implementación del acuerdo de paz. Bajo la premisa fundamental es de reducir las brechas entre el campo y la ciudad. En lo que respecta a la formación y compra de tierras, en los primeros 8 meses del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego se ha avanzado un tercio de lo logrado en 6 años. 9.628 hectáreas han sido compradas para el Fondo de Tierras, 1.014.440 hectáreas se han formalizado para la Agencia Nacional de Tierras y 4 zonas de reservas campesinas se han constituido con una extensión de 396.000 hectáreas. Con corte a 31 de marzo del presente año, 10.230.581 hectáreas cuentan con una información actualizada a través del catastro multipropósito y mediante el Fondo Mundial para la Naturaleza, organización no gubernamental que se encarga de la conservación del medio ambiente, conocida por sus siglas en inglés como WWF. 2.5 millones de dólares se han destinado para la estrategia de contrato de conservación natural y lucha contra la deforestación. En cuanto a los programas de desarrollo con enfoque territorial, para el mismo corte de 31 de marzo del 2023, se están ejecutando 1.490 proyectos por valor de 8.300 millones de dólares.
196.000 proyectos ya finalizaron con una inversión de más de 63.000 millones entre agosto del 2022 y marzo del 2023. El nuevo gobierno pues se ha aprobado 246 proyectos con una inversión aproximada de 881.000 millones y 39.000 millones son invertidos en la compra de tierra y construcción de la Universidad del Catatumbo. 5.8 millones de dólares de cooperación fueron destinados a inversiones en el Tolima y Caguán y Piedemonte Caqueteño, beneficiando a 19.000 personas. Muchas gracias.